quedaría el examen fijado, los exámenes todos fijados para las 4:30 entonces de la tarde, es decir, las 16:30 horas. Bueno, en la clase pasada hablamos en algún momento de los mapas conceptuales. ¿Lo recuerdan? Sí. Ustedes deben utilizarlos tanto para las clases, es decir, temas de clase, como para el trabajo. Yo les hablaba de algunas herramientas de la Internet. El problema de muchas de esas herramientas es que son para mapas mentales, ¿sí? Donde no se dice la relación entre los conceptos. Nosotros estamos pensando más en mapas conceptuales, ¿sí? Entonces, nosotros nos quedaríamos con esto. Las herramientas sirven para los dos, pero nosotros básicamente vamos a estar trabajando con mapas conceptuales. Mapas mentales son más sencillos, donde se colocan más que todo ideas y no se coloca la relación entre las ideas, sino ramas, como ramas de árboles, sin colocar en el medio de la rama la relación entre un concepto y otro, y sin que lo que esté en cada rama sea necesariamente un concepto. Nosotros no, nosotros vamos a estar trabajando con conceptos. Ok, fíjense el procedimiento, ustedes para las teorías que vamos a estar viendo, y también para el trabajo, van a tener un pequeño resumen, una especie de ensayo. Ese ensayo luego lo van a llevar a un esquema donde se muestran los conceptos. Acá aparece el ejemplo de un esquema. Esto se los voy a dejar yo allí. Si se está hablando del sistema solar como concepto madre, concepto fundamental. Luego entonces tenemos algunos conceptos, si este es el principal, los secundarios, que son estos que están acá en azul. Por ejemplo, el Sol, los planetas, satélites, la Vía Láctea. Luego tenemos como parte de cada uno de estos secundarios lo que están en el nivel 3. Lo que están en el nivel 3 sería aquellos que tienen que ver ya sea con el Sol, ya sea con los planetas, ya sea con los satélites o ya sea con la Vía Láctea. Si este esquema que está acá, nosotros podemos venir a este esquema de la descripción del ensayo como paso intermedio. Esto no me lo van a mostrar ustedes a mí. Luego de aquí, de este esquema, ustedes pasan al mapa conceptual. Ya es fácil. ¿Por qué? Porque tienen el concepto raíz, que es sistema solar. Luego vendrían los conceptos del primer nivel, que son Sol, los planetas, los satélites, Vía Láctea. Esos estarían acá. 1, 2, 3, 4. Y luego, para cada uno de ellos, si nos vamos al Sol, el Sol tiene subconceptos. Esos irían acá. Si vamos a los planetas también tienen subconceptos, pero dentro de los planetas ustedes pueden ver que hay dos subniveles también, que son este y este. ¿Se entiende el esquema, verdad? ¿Sí? Sí. Incluso ustedes podrían ver, dividirlo, como dijimos, tienen el concepto principal que es la teoría. Luego van a hablar del qué, del cómo o proceso, que sería esto, y del para qué. Luego, seguro que el para qué va a ser el más sencillo, va a haber unos conceptos sencillos. Luego en el proceso, que es el cómo, podrían aparecer varios elementos. Luego en el qué podrían también aparecer varios elementos. Entonces acá ustedes tendrían el concepto raíz, el qué, luego el cómo, luego el para qué, y luego entonces vendrían los subniveles para cada uno de ellos. ¿Está claro? Yo tengo una duda, ¿esto tiene un máximo de páginas? Que no recuerdo. Sí, tiene un máximo de páginas. Creo que lo estuvimos hablando la semana pasada y lo tienen ustedes descrito allí. Creo que son 3 o 4 páginas donde ustedes describirían en la primera página un pequeño resumen, escribirían un pequeño resumen, el título, la introducción. Y en las páginas 2 y 3 estarían hablando de, digamos, el ensayo, digamos que sería la descripción como tal, el resumen. Y luego en la página 4 colocan el mapa conceptual. ¿Sí? Sería bastante breve. Y es algo hecho por ustedes. Hace unos días alguien me mandó algo de la internet en otro curso, ¿no? Ajá, dígame.
No, profe, es que recién no se escuchaba, pero ahora sí. ¿O alguna otra inquietud? Bueno, entonces, eh, pasemos a hablar ahora de los sistemas, las jerarquías de sistemas, las propiedades de los sistemas. Estos elementos, esta parte de la teoría está descrita en el libro de Johansen y en el libro de Bertalanffy, en muchos lugares de la Internet y de Wikipedia. Estas son, como decir, las referencias más cercanas. ¿Y cuál es el objetivo de esas descripciones? Crear una base, que sería esto que está acá, para describir lo que es una organización como un sistema. ¿Sí? Estoy repasando los objetivos, o sea, cosas que ya hemos visto antes. Nosotros comenzamos diciendo que al ver sistemas, nosotros vemos partes de los sistemas, las componentes, y a esas componentes las vamos a llamar subsistemas. Si hablamos del cuerpo humano, las componentes serían los órganos. Pero también nos referimos a suprasistema. Suprasistema es aquello que contiene el sistema. Es decir, para el suprasistema, el sistema es una especie de componente. ¿Está claro eso? Un ejemplo. Si hablamos del cuerpo humano, ¿dónde interactúan los humanos? ¿Cuál es el medio de interacción de los humanos? Podría ser un grupo o podría ser un ecosistema. Entonces, el suprasistema para un humano podría ser la interacción de varias personas, un grupo, ¿verdad? El suprasistema, es decir, el que contiene al sistema, el sistema que contiene al sistema. Y él a su vez contiene a los subsistemas. Entonces, el sistema más grande sería el suprasistema, que contiene al sistema, y luego el sistema contiene a los subsistemas. ¿Preguntas? Vamos a ver qué no está claro. Por favor, preguntas. No los estaba oyendo. No sé si ustedes Profe, me escucharon a mí. ¿Me escucharon? sí, Ok, ahora los oigo. profe, yo tengo una Díganme. duda. Ajá. Esto de que un sistema va a contener un subsistema y así ocurre siempre. Normalmente, fíjense que estas son teorías. El qué es subsistema para un sistema es una teoría que lo dice. Normalmente, diferentes teorías van a decir las cosas de diferentes maneras. ¿Ok? Entonces, siempre podremos ver partes de subsistema. Siempre las podremos ver. Ya, gracias, profe. La orden. ¿Otra duda? En este caso, si hablamos de la empresa, si hablamos de una red, esto que está acá, en una red computacional hay personas, hay máquinas, hay cables, etcétera. Esas serían las partes del sistema. Vamos a referirnos a una organización. Una organización podría verse como un conjunto de entes acá que interactúan para generar un proceso. En ese proceso se transforman insumos y se convierten ya sea en un servicio o en un producto. Entonces, el fin de la organización en este caso sería el servicio o producto. ¿Cómo lo hace? La transformación sería el procesar una entrada. ¿Quiénes lo hacen? Los actores, es decir, hay un conjunto de entes interrelacionados que hacen eso. ¿Quiénes serían en este caso el subsistema y el suprasistema? ¿Quién me Profe, si no se da? le escuchaba nada. No me, No, ¿ahora me se oyen? le cortó. Sí, Ahora, ahora sí. Sí, lo que pasa es que en la parte cuando usted estaba explicando, profe, no se escuchó nada. Y cuando nos preguntó, se escuchó. Entonces, les Se decía escucha que, ¿me cortado, puede repetir? sí, por favor. les decía que en vez de ver el cuerpo humano o ver una red, podríamos ver a una organización. La organización también es un ente con comportamiento, ¿verdad? Que tiene acá componentes. Procesa una entrada y genera algo acá que puede ser un servicio o un producto. Por lo tanto, acá Profe, se tendría... le cortó. Ok, entonces la red tendría, la organización tendría aquí elementos que interactúan subsistemas, pero ella está también contenida en un sistema. ¿Quién me da ejemplos de subsistemas de una organización?
¿Quién me da ejemplos de subsistemas de la organización y del suprasistema? Podrían ser los subsist- departamentos que... Claro. Podrían ser los departamentos o grupos, más que piensen en los departamentos no como algo burocrático, piénsenlo como grupos de personas que están haciendo cosas. Es mejor porque luego ustedes pueden verlos de diferentes maneras y pueden ver que también incluso los individuos, cada uno podría verse como un subsistema. Si los vemos solo como departamentos, vamos a tener una visión muy fija, muy estructurada, poco flexible. Podríamos pensar que los departamentos son grupos, pero los grupos pueden verse de diferentes formas. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, pero para mí, por ejemplo, los departamentos sean como una manera de organizar el grupo de las personas. Claro, es una manera, pero como usted lo dijo, esa es una manera, pero no la única. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes ven a los grupos estudiantiles cuando van a la organización así, a la universidad, como departamentos que están definidos en la estructura de la organización. ¿Los ven? Sí. ¿Sí los ven? No, po. No va a haber un flujograma que los muestre, ¿verdad? Ahora, no se ven. Sin embargo, ¿existen y son importantes o no? ¿Existen y son importantes o no? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, se escucha. Sí, Ajá. Sí. Lo otro es, cuando ustedes hacen grupos para hacer trabajos y esos grupos se disuelven y se rehacen de semestre en semestre, esos grupos y esos grupos que ustedes hacen con los ayudantes informales o unos más formales que otros, muchos informales, los grupos que hacen de estudio, ¿son importantes en su desempeño en la universidad, sí o no? Sí. ¿Y aparecen de manera formal? No. 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 Entonces, lo que quiero decir es que las unidades son importantes, pero no solo las unidades, cualquier grupo que se cree en una organización y el comportamiento de todos los individuos es importante, no las unidades formales solamente. Incluso puede ocurrir que en algunas organizaciones lo más importante no sea lo formal, esas unidades definidas de manera formal, sino unidades que están haciendo, o sea, digamos, o grupos que están haciendo las cosas de manera informal. Por ejemplo, cuando hay una crisis, cuando ocurre algo, vamos a suponer, hay una ciudad y ocurrió un derrumbe, etcétera. Es posible que haya que hacer cosas tan rápido que quienes estaban organizados para hacerlo, como una municipalidad, tengan un rol pequeño y grupos que no estaban organizados tengan un rol grande. Sí, grupos que se forman de manera autónoma y espontánea. ¿Me entienden? Incluso pueden ser grupos de vecinos que se organicen para ayudar a las víctimas. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, no les digo que se olviden de lo formal, pero deben poner mucha atención para ver si es solo lo formal y para ver si es incluso lo más importante. ¿Ok? Un error para mí que se comete cuando se ve solo lo formal es que se tiene una estructura fija en la mente y no hay manera, o sea, no ve posibilidades de organizarse de una forma mucho más flexible para lograr el mismo objetivo y de rehacer la organización incluso. ¿Sí? Bueno, si seguimos por acá, acá de nuevo tenemos el sistema, los componentes, hay una entrada, hay una salida. Ok. ¿Qué es un sistema entonces? Nosotros podemos definir un sistema viendo esto que está acá como un conjunto de componentes, que es lo que está aquí, que cumple con un fin procesando una entrada. Esa sería la definición. Y esas componentes son los subsistemas. ¿Sí? Esa sería la definición de un sistema. Ahora, ¿cuál es uno de los atributos fundamentales de un sistema? Uno de los atributos fundamentales es la posibilidad de transformar una entrada en una salida, es decir, el comportamiento que acá se da. Si nosotros quitamos el comportamiento, el sistema dejará de ser sistema. Por ejemplo, una mesa no es un sistema porque no tiene comportamiento. No hay transformación, no hay fin. O sea, o puede haber un fin, servir a una comunidad, pero
tiene un fin dentro de un contexto que va más allá de la mesa, pero la mesa en sí misma no tiene comportamiento. ¿Está claro eso? ¿Me oyen? ¿Está claro? Sí, sí, está claro. Claro, ahora, si yo transformo la mesa Profe, una y... duda. Ajá, dígame. O sea, ¿que va a ser el comportamiento el que transforme la entrada a salida? Eso sería como el comportamiento general, lo que él Ah, hace y mediante, digamos que él tiene un comportamiento y como parte de ese comportamiento transforma una entrada en una salida. O sea, tendrá insumos, tendrá maquinarias acá adentro, pero también tiene insumos. ya. Y a través de esas maquinarias o esas personas realizando actividades o los órganos del cuerpo humano realizando actividades, se cumple con un fin que es el mantenimiento de la vida o generar un producto, generar un servicio. ¿Sí? ¿Está Ya, claro? profe. Ya. Sí. Bueno. Ahora, hay diferentes enfoques de sistemas. ¿Recuerdan que yo les he hablado de las teorías de primer orden y las teorías de segundo orden? ¿Cuál es la diferencia? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre las de primer orden y las de segundo orden? En las de segundo orden no solamente estaba como la visión del autor, sino que también la de otra persona. No solamente la visión del observador, sino que digamos, lo pone de manera relativa al grupo que esté observando. Dice, yo estoy describiendo el sistema de esta manera porque soy yo, con un conocimiento que tengo, una visión que me la han dado mis amigos, la gente con la que yo comparto. Pero si viene una persona, otra persona podría verlo de manera diferente. Cuando yo tomo en cuenta eso, es decir, que estoy influyendo en la misma teoría, en la definición del sistema, entiendo que yo estoy influyendo en ello, entonces se trata de una teoría de segundo orden. El que sea de primer orden o sea de segundo orden implica que es un enfoque diferente. ¿Entienden lo que es enfoque? Enfoque es el cómo ve, desde qué punto de vista está viendo, cuál es la definición. O sea, cuando entendemos que hay diferentes maneras de definir los sistemas, de percibirlos, estamos entendiendo que hay diferentes enfoques. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Pero en el de primer orden, ¿qué sería? Los de primer orden, vamos al ejemplo. Si yo estoy acá y yo entiendo que un sistema se define de una manera de una sola manera, que yo digo, este componente es de esta manera, es A, etcétera, como cuando yo estoy viendo una máquina que yo digo, tiene motor, tiene ruedas, tiene un chofer, etcétera, y digo, todo el mundo lo ve de esa manera y yo no tomo en cuenta que yo estoy influyendo en esa visión, entonces esa es una definición de primer orden. Sin embargo, si yo tomo en cuenta que una persona podría venir y ver el sistema y que podría verlo diferente a mí, es decir, que yo cuando lo defino, lo estoy definiendo de una forma y estoy influyendo porque soy un observador particular, pero otra persona podría definirlo de manera diferente o verlo de manera diferente, entonces ahí estoy considerando las de segundo orden. Si yo digo, Chile es un país cuyo fin es producir productos para el consumo de los chilenos de manera que todos satisfagan sus necesidades básicas. Yo digo, esa es una definición de lo que es Chile, por ejemplo. Si yo digo, esa es la definición, la única, para mí no hay más, y todo otro observador va a coincidir conmigo, esa es una definición de primer orden. Si yo digo, esa es mi definición, pero podría venir otra persona que diga, no, Chile es una comunidad donde lo primero es crear bien común, es decir, cuidar su cultura, cuidar sus bienes inmateriales, es decir, sus costumbres, las buenas costumbres, y como parte de eso, ya secundario, es generar productos. Esa es una definición diferente. Si yo doy cabida a esa segunda definición y que depende de otro observador, entonces eso es, estoy tomando una posición en sistemas de segundo orden. ¿Está eso claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Muchas profe. gracias. Sí, profe. Bueno. Ahora, ¿para qué son las teorías de sistema? Vamos a ver qué nos dice Bertalanffy. Las teorías de sistema son básicamente para entender el mundo, para estructurarlo. ¿Sí? Es decir, para generar una descripción
y una explicación. Para eso son las teorías del sistema, viéndolos como un todo. Cuando uno dice verlas como un todo es porque está viéndolos de manera holística. Holístico es ver el todo y no quedarse solo en las partes. ¿Sí? ¿Alguna duda acerca de esto? ¿Pregunta? Vamos a irlo viendo acá con lo que, bueno, cuando veamos la teoría de Bertalanffy. Por ahora, algo que nos permite ver el todo es ver las jerarquías de sistemas. Jerarquías de sistemas es cuando hablamos de subsistema y suprasistema. Nosotros podemos ver una jerarquía como nos las describen en este gráfico. ¿Cuál es el sistema más sencillo acá, que está dentro de otro? ¿Cuál es el nivel más bajo? ¿El átomo? El átomo, ¿verdad? Pero el átomo sería parte de la molécula. Cuando yo me paro en el átomo, ¿cuál es el suprasistema del átomo? El que lo contiene. ¿Quién lo contiene? Ese es el suprasistema. La molécula, ¿sí? Si me paro en la molécula, ¿quién es el suprasistema de la molécula? ¿Quién lo contiene? Este que está acá, el orgánulo. Ahora, si yo me paro en el átomo, ¿cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son las partes del átomo? Estas cositas que están acá, ¿qué son? ¿Cómo se llaman? Esos Electrones, son protones, electrones, neutrones, protones. Exactamente. Entonces, las partes serían esas y quien lo contiene sería la molécula. Si yo me paro en la molécula, entonces, si él es el sistema, los subsistemas serían los átomos. Y el suprasistema sería entonces el orgánulo. Y así si me voy moviendo hacia arriba hasta llegar a la vida. ¿Sí? Profe, y ¿Alguna? después en ese mismo, o sea, en ese mismo supersistema que está mostrando, llego hasta la sociedad, ¿no? O sea, de la molécula voy hasta la sociedad. Exactamente. Aquí vemos eso. En esta segunda descripción, que es muy parecida, es un enfoque muy parecido, comenzamos de nuevo acá en el átomo, ¿lo ven? Luego pasamos a la molécula, etcétera, y nos movemos. Llega un momento en que aparecen las neuronas, es decir, el cerebro, o las neuronas que luego generan el cerebro, y llega un momento en que llegan los organismos, ¿verdad? Como organismos individuales, pero luego aparece la población, y en esa población entonces ya estamos en sociedades, bueno, no necesariamente sociedades, si son peces, digamos, pero si son humanos, varios humanos, estamos a nivel de población, o creo que sí se habla en los peces de población, depende de cómo ellos interactúen, poblaciones de peces. Y luego de allí vamos a comunidades y de allí vamos al ecosistema, a la biosfera. ¿Sí? Ahora, esta es la visión de un biólogo, pero ¿será esta la visión de un físico? no, pues, No, No, ¿verdad? distinta. El físico podría empezar por neutrones, protones, y luego quizás no le interesen mucho las moléculas, sino los cuerpos materiales, y comienza a hablar simplemente de interacción de cuerpos materiales, y no le interesa esto. Ahora, si fuese un químico, posiblemente por acá sí va a pensar un poco en las moléculas, etcétera, a otro nivel. Y cada uno tendrá su jerarquía de sistema, es decir, cada uno tendrá un enfoque diferente de sistema. Y acá estamos viendo entonces el asunto de lo que es subsistemas y suprasistemas. ¿Alguna pregunta? no. Ok. Hay algo, una palabra adicional que aparece algunas veces que es lo que se conoce como metasistema. ¿Alguno tiene una idea de la diferencia de entre supersistema y metasistema? ¿Alguien quiere comentarme algo en relación a la diferencia entre supersistema y metasistema? Vamos a ver. ¿Alguno tiene una idea? ¿No? Según lo que dice ahí, podría ser como que un sistema mm, adapta su funcionamiento, o sea, cambia su funcionamiento, puede ser. Cuando cambia su funcionamiento, pero porque aparece como un subsistema que es meta, es decir, como que ayuda a controlar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una silla que no se mueve y nosotros le colocamos ruedas y le colocamos unos sensores, unos aparaticos y podemos moverla a control remoto, ese aparatico con la rueda sería un metasistema de esa silla porque le está dando una nueva funcionalidad. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, o sea, como que le da como otra Un, un- característica, pero como...
una Como una capacidad. ¿Cómo? adaptación, puede ser. Sí, le ayuda a adaptarse, pero le da una capacidad que no existía previamente. Por ejemplo, hubo un momento en que aparecieron primero las células, como se ve acá. Ustedes pueden ver acá las células, las moléculas, etcétera. Y hubo organismos multicelulares. Cuando aparece la neurona como una célula adicional en los organismos, que ya tiene, digamos, un comportamiento diferente que le permite adaptarse mucho más, entonces tenemos ese nivel meta. Acá aparece el nivel meta. Y luego una acumulación de neuronas genera el cerebro. Cuando aparece el cerebro en un organismo, entonces ese organismo tiene unas capacidades mucho mayores que las que tenía previamente. Eso entonces, ese cerebro representa un metasistema para ese organismo. ¿Sí? Porque le permite pensar, le permite una cantidad de cosas que no tenía antes, como a la silla que se le coloca las ruedas y un sensor para moverlo de un lugar a otro. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Y profe. eso puede verse de diferentes maneras. Cuando aparecen los organismos del cerebro, hay unas funcionalidades adicionales. Cuando aparece el ADN, cuando aparece el movimiento, cuando aparece la vida, son capacidades diferentes. Entonces, la noción de metasistema es diferente a la noción de supersistema. Y nosotros podríamos definir niveles de sistemas usando la idea de supersistema, que es solamente que esté contenido. Esa es mucho más sencilla. Pero cuando hablamos de niveles de sistemas, porque tienen una característica diferente, como en este caso, si tiene cerebro, si tiene ADN, si tiene movimiento, si tiene vida, podríamos también hablar de niveles de sistemas, pero ya esta manera de generar niveles es mucho más compleja que esta otra. ¿Está claro eso? Sí. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta? No. Ok, entonces tenemos, en lo que hemos revisado, tenemos una definición básica de sistema, que es un ente que tiene comportamiento y que tiene, digamos, elementos interrelacionados y que logran algún fin. Si eso lo llevamos a la organización, podríamos decir que la organización es un conjunto de actores interrelacionados, que son las personas, son los grupos, que usan y transforman recursos con un fin. Y ese fin podría ser generar un servicio o generar un producto. ¿Está claro esto? ¿Ustedes ven que esto tiene relación con lo que mencionábamos previamente o no? ¿Lo ven coherente? Sí, porque son como las partes de un sistema. Exactamente. Nos estamos centrando en los actores. Habrían personas o digamos investigadores que podrían centrarse en los recursos o en la transformación. Nosotros acá tenemos un punto de vista tal que los actores, los grupos de actores de personas interrelacionados, para nosotros son la parte fundamental de ese sistema, los componentes fundamentales. Alguien podría decir, la organización es un ente que tiene departamentos como los que hacen el producto, los de finanzas, los que organizan la entrada de insumos, los que hacen las ventas, etcétera, que interactúan para cumplir el fin de atender a un mercado. ¿Sería eso válido también? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será válido? ¿Me oyen? O sea, Sí, es es válido, profe. válido, pero usted dijo que había que enfocarse más como en las partes más pequeñas, por así decirlo. No, también es válido. Uno se puede enfocar en las partes más grandes o más pequeñas, son puntos de vista diferentes. Incluso cuando yo digo actores acá, no necesariamente me refiero a personas. Actores son entes que toman decisiones. Y finanzas, por ejemplo, el que recibe el producto, etcétera, son actores, podrían ser grupos. Entonces es válida como una manera cercana a esta que está acá, porque los actores no tienen por qué ser individuos, pueden ser grupos. ¿Sí? Lo importante, lo importante es, lo importante es que estoy mencionando tanto los que interactúan como el proceso, ¿verdad?
y estoy hablando de que hay un fin. Ese fin es generar un servicio o un producto. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Hay dudas? No, profe, ninguna duda. Ok. Bueno, entonces tratemos de seguir. ¿Quién comenzó la formalización de la teoría de sistemas? La teoría de sistemas, como vimos en un video previamente, comienza desde mucho antes de Bertalanffy, en los años 30. Este es un señor de los alemanes de Austria, porque los alemanes están divididos en varios grupos, y unos son los de Austria. Digamos, es un país como dividido en varias naciones. Que formalizó las teorías, ideas que ya venían desde mucho antes, y la idea de él era generar una teoría que fuera holística. Holística es que describa un ente dando más importancia al todo que a las partes. Cuando le damos más importancia a las partes que al todo, es decir, al revés, estamos siendo reduccionistas. Y los sistemas quieren ser, digamos, ver las cosas de manera holística, no reduccionista. ¿Está eso claro? ¿A qué me refiero con esto? No, ¿podría repetirlo? Darle importancia no solamente a las partes, sino al todo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ir acá. Si yo estoy estudiando una organización y yo le doy más importancia a las partes, a la interacción de las partes, y describo lo que ocurre en el sistema solamente como las partes, y no le doy importancia al todo, entonces estoy siendo reduccionista. Cuando yo le doy importancia al todo, por supuesto, tomo en cuenta las partes, pero dándole más importancia al todo, entonces estoy viéndolo de manera holística. ¿Está claro? Por ejemplo, algo que vamos a ver después, si nosotros tenemos acá que estos son las partes del cuerpo y que lo que se da acá de manera holística es la vida, si yo me pongo a ponerle atención solamente a las partes y pierdo de vista a la vida, entonces estoy siendo reduccionista. Yo tengo que darle más importancia a lo que a lo que veo en el todo, que es a la vida. ¿Ok? ¿Está claro? Más importancia a la vida que a los elementos. Okay. Entonces, la reduccionista que le da importancia a cada parte y la holística era de todo. Al todo, le da importancia al todo más que a las partes. Bueno, entonces este señor Bertalanffy trató de crear una teoría, además, que fuese útil en diferentes, él lo hizo mirando los organismos vivos, él era biólogo y trató de aplicar en otras áreas lo que él vio en la biología, que los individuos están constituidos de partes y que las sociedades están constituidas de partes. Y trató de llevar esa teoría a generalizarla de tal manera que fuese una metateoría. Metateoría es que en otras teorías se use o se basen en la teoría de sistemas para generar sus teorías. Por ejemplo, si la teoría de sistemas dice que son entes interrelacionados, lo que nosotros siempre observamos, que cumplen con un fin y que tienen ciertas propiedades, entonces, por ejemplo, un sociólogo que se basa en la teoría de sistemas diría, ajá, ¿y cuáles son los entes que yo observo? ¿Y cómo interactúan? ¿Y cuál será ese fin? ¿Y cuáles serán esas propiedades? ¿Verdad? Eso es desde la sociología. Luego, alguien desde la física podría preguntarse lo mismo. Ah, yo desde la física, ¿cuáles son los entes que yo veo? Ah, los entes materiales. Ajá, ¿y cómo interactúan? ¿Y qué fin tienen? Etcétera. ¿Cuáles son las propiedades? Entonces, en ese caso, la física y la otra ciencia, la sociología, estarían creando su teoría mirando qué dice la teoría de sistemas, es decir, en base a la teoría de sistemas. ¿Me entienden eso? Entonces, algo que trató de hacer Bertalanffy fue generar una teoría que fuese como madre de las otras teorías, que las otras teorías se generaran en base a ella. Y en ese sentido sería también una especie de metateoría. ¿Está eso claro? ¿Alguna duda? Por favor, pregunten. No, profe. No, profe. Ok. Bueno, se crearon grupos cibernéticos en Europa de la cibernética durante, digamos, la Segunda Guerra Mundial por allí, porque las ideas de la
de sistemas. Una visión de sistemas es la cibernética, que es la de mecanismos automáticos. La teoría de sistemas fue muy útil en la Segunda Guerra Mundial para crear mecanismos, tanto a un bando como al otro. Y esta es parte de la Sociedad de Sistemas de Estados Unidos, donde había también muchos europeos, muchos alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, pues fueron llevados a Estados Unidos y trabajaron para Estados Unidos por mucho tiempo. Ahora pasamos a hablar de las propiedades de los sistemas. Hemos hablado nosotros hasta ahora de propiedades de los sistemas. ¿Alguno recuerda alguna propiedad que hayamos mencionado? La homeostasis. Homeostasis, ¿verdad? Ajá. ¿Qué decíamos nosotros que era la homeostasis? ¿Qué Como decíamos? que se autorregula, ¿no? Exacto. Es la propiedad de autorregularse, por ejemplo, la temperatura, que el individuo tiene, en este caso, el hipotálamo, ¿verdad? Que toma señales si está muy frío, si está muy caliente, y genera ciertas cosas en el organismo, por ejemplo, sudar si está muy caliente, o ciertos movimientos involuntarios en caso de que esté muy frío para generar calor, ¿sí? Eso es parte del efecto del trabajo del hipotálamo. Otra propiedad que nosotros vimos fue la entropía, ¿verdad? Que era cuando un organismo se va dañando, ¿verdad? Por su dinámica, digamos, a través del tiempo. Y la negentropía, que es lo contrario, es, digamos, organizarse, hacer cosas para vencer esa entropía. Es decir, para no permitir que la entropía genere daño al sistema. Es decir, que el sistema se dañe a través de la entropía. ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Ajá, sí, dígame. Dígame. ¿No le oigo? Ahora vamos a ver. Alguien hablaba, pero no le escuché bien. Profe, creo que dijo que sí, Sí, profe. profe. Pero como se le Ah, entendió ya. solamente, profe. Se me cortó. Ok, está bien. Bueno, hablemos entonces de las otras propiedades. Una de las propiedades básicas y que es conocida desde la época muy bien, incluso escrita por los griegos, es la causalidad. Es decir, describir a los sistemas como un conjunto de causas. Y entonces acá viene una causa y hay un efecto. Eso es muy utilizado, por ejemplo, acá. Si nosotros hablamos de una epidemia, entonces podríamos decir que los susceptibles causan a los infectados, ¿verdad? A través de una tasa de incidencia. Y luego de infectados, los individuos pueden pasar a inmunes, pasando por una tasa de recuperación. Es decir, que hay una relación causal entre lo que se conoce aquí como niveles. El nivel de susceptible, el nivel de infectado, el nivel de inmunes. Esta teoría de sistemas se denomina dinámica de sistemas y fue creada por un señor conocido como Forrester. Acá, esta teoría es una teoría de primer orden, pues supone que las cosas son de esa manera y no se pone a discutir si son de otra forma. Digamos, su objetivo es como una teoría de primer orden, pues, lo cual no necesariamente está mal dependiendo de a qué se le esté aplicando. ¿Sí? Entonces, tenemos causa en general, nosotros podríamos pensar en qué es lo que está causando algo, qué lo recibe, cómo reacciona, etc. Podríamos hacernos muchas preguntas en relación a eso. Y las causas podrían ser deterministas o podrían ser inciertas. Si nosotros pensamos en el COVID, por ejemplo, el 100% de las personas que tienen el COVID desarrollan síntomas o no. No, hay personas que son asintomáticas. Exactamente. Si el 100% lo desarrollara, diríamos que es determinista. ¿Sí o no? Claro. ¿Sí? Sí. Porque sí, porque se podría ver de dónde proviene de forma más rápida. no, pero determinista lo que quiere decir es Porque es algo exacto. que siempre lo va a generar, como decir que la probabilidad es 1 o que la probabilidad es 0, o sea, siempre va a generar algo, el efecto siempre es el mismo, eso es determinista. Y no hay duda. Ahora, cuando es incierto, si a una persona, dado que solamente quizás el 20% presenta síntomas, por decir algo, si a una persona en particular le da, sabremos de antemano si esa persona va a tener síntomas o no, o será eso incierto.
¿Qué creen ustedes? Será incierto. Es incierto, ¿verdad? Ahora, si nosotros podríamos ver qué ocurre con personas a los que les ha dado y si el 80% no le da síntomas y al 20% sí, diríamos que la probabilidad de que esa persona tenga síntomas es 0.2 y la probabilidad de que no tenga 0.8. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces la causalidad puede ser determinista o puede ser incierta. ¿Ok? Puede ser determinista acá o incierta acá porque no está claro qué va a ocurrir. Bueno, de esa manera podríamos nosotros ver diferentes tipos de diagramas causales. Acá tenemos otro donde vemos que hay una cantidad de población, la población cuando se reproduce hace que se aumente, pero a medida que se mueren disminuye, ¿verdad? Y esa población va generando basura, dependiendo de la cantidad de población. Mientras más población haya, más residuos genera. Esto es de nuevo un diagrama causal. No se preocupa por visiones de otros, no se preocupa por cultura, etcétera. Se preocupa es por ver las causas. Lo que sí se preocupa es por ver que haya una descripción global de las causas para que ese punto de vista sea holístico desde ese punto de vista, desde allí, pues, desde esa visión. ¿Está claro? ¿Alguna Sí. pregunta? ¿Están oyendo bien? Sí, se escucha casi todo bien. Profe, mayormente siempre son dentro de las propiedades de causalidad son ciclos cerrados. Generalmente son ciclos cerrados, pero a veces se desprecia, digamos, algún efecto. Es posible que aquí la población esté afectando, por ejemplo, una montaña, pero la montaña es tan grande que uno dice hay efectos sobre la población, sobre la montaña de la población, pero todavía la montaña no está generando efectos sobre la población. Entonces uno podría despreciar ese lazo. Sin embargo, a largo plazo, cuando se destruya la montaña y no haya agua, entonces la montaña estaría afectando a la población porque, digamos, no hay agua. ¿Sí? Pero en cierto momento uno podría pensar que ese efecto es despreciable. ¿Sí? O sea que no necesariamente uno representa el ciclo cerrado. Podría representar parte del ciclo en algunas partes. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se Sí, profe. entendió? Sí. Ok. Bueno, aparte de la homeostasis, entonces, que ya conversamos de ello, también existe la recursividad. Y la recursividad consiste en ver los sistemas como un sistema grande, digamos, y los subsistemas. Aquí, si vemos la Tierra, vemos que un subsistema es un subcontinente y otro sistema es otro subcontinente. En la recursividad, nosotros nos preocupamos por aplicar las propiedades que tiene el sistema en los subsistemas. Es decir, si la Tierra tiene tal propiedad, entonces los continentes tendrían esas propiedades, o ver cuáles tienen. Eso es una de las preocupaciones en la recursividad. Y en este caso, si nosotros estamos interesados en entender la Tierra, no podemos considerar solamente sus partes, sino que tenemos que considerar qué ocurre también globalmente en la Tierra y ver el entorno, es decir, como el sistema solar, que está afectando a la Tierra, digamos. ¿Sí? ¿Está claro? Para que el estudio sea holístico. Si yo me centro en ver las partes, entonces el estudio sería reduccionista, no sería holístico. ¿Está bien? Profe, ¿y cuál sería como una definición de la recursividad? La recursividad consiste en ver las partes del sistema y entender esas partes de manera similar a como se entendió el sistema, haciendo claro cuáles propiedades cumplen los subsistemas que cumplía el sistema. Por ejemplo, hay una teoría de la cibernética que es la teoría de modelo de sistema viable. Nosotros la vamos a mencionar en algún momento, que dice que las propiedades o la manera de organizar la organización completa puede utilizarse para organizar también a los grupos dentro de la organización. Es decir, como si cada grupo fuese a la vez una organización. Entonces, cuando vemos cada grupo como si fuese una organización, para organizarla de la misma manera, estamos utilizando la recursividad. ¿Sí? Estamos viendo al grupo como veíamos a la organización. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. ¿Sí? Otra propiedad es la emergencia y la complejidad. Cuando nosotros hablamos, ustedes han escuchado hablar de sistemas complejos, ¿verdad? ¿Han oído hablar de sistemas complejos hasta ahora?
Alguno incluso me preguntaba por la internet. ¿El cuerpo humano podría ser un sistema complejo? Ajá. ¿Por qué sería un sistema complejo? Porque tiene como muchas partes que operan entre sí para que funcione. Porque tiene muchos sistemas, ¿o no? Ajá. Cuando tiene muchos sistemas. Esa es una manera de ver la complejidad. Ahora, acá cuando nosotros hablamos de emergencia, nos estamos centrando en otra manera de ver la complejidad. Y la complejidad ocurre porque hay algo que se está dando en el todo que es difícil de escribir en términos de las partes. ¿Qué se está dando acá que es parte del todo y es difícil de escribir en términos de las partes? ¿Mm? ¿Lo ven? Profe, ¿puede repetir lo último que dijo? Porque Ok, justo se fue que a acá, silencio. si estamos hablando de complejidad, desde el punto de vista de la emergencia. Y hay el comportamiento emergente cuando aparece algo en el todo que es difícil de escribir a través de la interacción de las partes. Ustedes me pueden describir, por ejemplo, la vida de un cuerpo humano a partir de las partes. ¿Pueden hacerlo? ¿Alguno que haga el intento ahorita? ¿Creen ustedes que puedan hacerlo o será algo difícil? ¿Será O sea, que de la poder se vida? puede, pero es complicado. Ajá, sí se puede. Bueno, haga el intento. Díganoslo allí en una 3 frases, 4 frases. Vamos a escucharlo. No sé, es que es difícil porque hay como muchas partes pequeñas que van haciendo su parte y no sé si me explico. Pero no solamente eso, usted puede conocer todo lo pequeño hasta el nivel de los átomos. Los médicos, digamos, lo hacen. Los médicos hasta el nivel de las moléculas, por lo menos, pueden llegar, o un biólogo. Sin embargo, por más de pequeño que sea lo que él pueda describir, nunca va a poder describir la vida. Se dan cuenta que a veces la vida incluso la describen son las religiones, la describe la metafísica, etcétera, porque es imposible describir la vida de manera precisa. O sea, decir, por ejemplo, si usted ve una persona que haya muerto, tiene una persona que murió y tiene una persona que está viva. ¿Tienen o no tienen las mismas partes, las dos personas? Sí, ambos tienen las mismas partes, solo que uno no tiene signo vital. O sea, su cuerpo no está funcionando y el otro sí. Ok, entonces, usted puede describir cómo es eso de que a través de las partes, cómo es que uno tiene vida y el otro no tiene vida. Es decir, por ejemplo, al que no tiene vida, usted podría decir cómo hacer que tenga vida. ¿Qué No, faltan las partes para generar esa vida? no, pues, porque no se puede reír. No, No sé. no lo pueden hacer. Entonces decimos que ese comportamiento es emergente. Ven acá la palabra. Porque es difícil entenderlo a partir de las partes. Y por eso se dice que el cuerpo humano es sumamente complejo. Entonces, estamos definiendo acá complejidad en términos de emergencia, porque en el todo, es decir, en el organismo humano, se da algo que es difícil entender en función de las partes. Esa es otra manera de definir complejidad, utilizando la noción de emergencia. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes ven la UCN, pueden ustedes explicar el comportamiento de la UCN, no sé cuánto gastó en algo, cuántos estudiantes hay este año, por qué hay menos estudiantes que el año pasado o más, el comportamiento global en términos, en función de la región. ¿Podrían explicarlo en términos de las partes de la UCN? Sí, pues. Sí, vamos a ver, explíquenlo, para ver. Bueno, la UCN, Universidad acá en Coquimbo, se divide en varias facultades. Ajá. Dentro de ellas hay varias carreras. No sé. Ok, usted está describiendo las partes. Pero yo le estoy hablando del comportamiento, el por qué la UCN este año está dando tantos cursos de esto, tantos cursos de aquello, el por qué, detalles del comportamiento, no de las partes. Es muy difícil describirla porque dependen de la interacción de muchos actores y esa interacción es muy compleja. Y son actores que toman decisiones como seres humanos y como grupos. Dada esa complejidad, el comportamiento de la UCN es emergente,
de cualquier organización es emergente y es sumamente complejo. ¿Me entienden eso? Entonces, usted puede describir las partes, al igual que describe las partes de un ser humano, pero el comportamiento no lo va a poder describir con precisión. ¿Está eso claro? ¿Está clara la diferencia entre comportamiento y partes? Sí. ¿Sí? Entonces, una cosa es describir las partes y otra cosa es describir el comportamiento. Y debido a que es difícil describir el comportamiento en términos de las partes, se dice que hay emergencia y se dice que el sistema es complejo. A eso es a lo que se conoce como sistema complejo. ¿Alguna pregunta? Ahí aquí teníamos el ejemplo de la organización, que hay una cantidad de propiedades, hay una salida que se da de cierta manera, ¿sí? ¿Alguno podría explicarme, por ejemplo, el por qué la Toyota y la Mercedes-Benz tienen mejor calidad que la Chevrolet? Eso es difícil, difícil, porque en un carro particular de una, quizás fue una decisión de diseño, pero hay particularidades de ese comportamiento que no van a ser fácil de ver. Y lo mismo puede ocurrir si ustedes se van al centro de Coquimbo, de La Serena, y ven el comportamiento de una organización, y ven cosas, dicen, ¿por qué este restaurante tiene más personas a esta hora que aquella otra hora? Ajá, eso no es fácil de explicar. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. ¿Está eso claro? ¿Me entendieron? ¿Me oyen? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Pero, profe, entonces el comportamiento igual varía según como las influencias o los factores que hay para que se comporte. Depende de los entes internos, de cómo interactúan y depende también del contexto, de las personas que llegan, salen, etc. Por eso es complejo, precisamente, por la gran cantidad de interacciones y de individuos cuyo comportamiento no es predecible. ¿Sí? Como el comportamiento de los individuos no es predecible, el de la comunidad, el de la interacción, pues tampoco va a ser predecible, será mucho más complejo. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ya hablamos de entropía y negentropía, ¿verdad? Otra propiedad de los sistemas es la realimentación, ¿sí? Los sistemas se realimentan ¿de qué manera? Cuando tienen influjo del entorno. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y esa empresa debe producir cierta cantidad y de cierta calidad, yo puedo evaluar a la salida cómo fue esa calidad y esa cantidad. Puede ser que esté produciendo menos calidad, menos cantidad. Entonces yo actúo sobre ese sistema, lo realimento para corregir. Puede ser que se corrija un poquito, no totalmente. Luego entonces, de acuerdo a lo que ocurre, yo vuelvo a realimentar. Esa es otra de las propiedades de los sistemas que son realimentados, ya sea por mí o ya sea por el entorno. Si el producto es de baja calidad por ejemplo, entonces puede ser que el entorno no lo compre y eso va a ser una realimentación, que le quedó producto y no pudieron venderlo. Entonces tiene que mejorarlo para incrementar las ventas. ¿Está claro eso? ¿A qué estamos llamando realimentación? ¿Sí? ¿Me oyen? Profe, sí. Ajá. Sí, se escucha. Ok, algunas veces se habla acá de retroalimentación, pero retroalimentación es una palabra más cercana a otros idiomas. La palabra más correcta en castellano es realimentación, en inglés es feedback, ¿sí? Alimentar atrás, algo así. Son más bonitas siempre las palabras en castellano. Sin embargo, nosotros decimos las de inglés muchas veces, pero las de castellano son mucho más precisas. Ok, reduccionismo y sistema ya habíamos hablado antes. ¿Cuál es la diferencia entre la visión de sistemas y la visión reduccionista? ¿Quién lo comenta? ¿Les oigo? Que el reduccionismo se ve más así como en las partes que componen el sistema, así era, ¿no? Era de lo igual exactamente. Cuando yo trato de describir la vida solamente pensando en las partes, ¿verdad? Del cuerpo humano, estoy siendo reduccionista.
cuando yo le doy más importancia al todo, que es a la vida, y menos a las partes y a lo que hacen las partes, entonces estoy siendo sistémico. Estoy tomando una visión de sistema, incluso si tomo en cuenta el entorno, que es, por ejemplo, si es de una persona, el entorno son los grupos, las comunidades y es el medio ambiente. Cuando hago eso, tengo una visión de sistema. Si yo me quedo nada más viendo como, vamos a poner, tipo médico, que voy a ver las partes y yo comienzo a desmembrar un cuerpo y a ver cómo es que se hace para generar la vida, entonces estoy siendo reduccionista porque estoy pensando que a través de reducir voy a conocer el todo. ¿Está eso claro? Sí. ¿Sí? Bueno, las teorías, digamos, que no contextualizan mucho son más reduccionistas que las teorías que contextualizan más, ¿verdad? Luego de esto, nosotros tenemos teorías de sistemas que son más instrumentales que otras. Cuando nosotros vemos las teorías que no toman en cuenta los diferentes puntos de vista, como cuando vemos las primeras teorías de sistemas, como Bertalanffy, la cibernética, etcétera, estamos pensando en las teorías de primer orden que están acá. Pero hay teorías también de segundo orden, como hemos mencionado antes, la teoría de autopoiesis de Maturana, recuerdan, el señor de allí de Santiago, que creó una de las teorías de sistemas más avanzadas que hay, él junto con su alumno, Francisco Varela. Nosotros estaremos tocando en algunos momentos, viendo ideas de autopoiesis de Maturana y viendo cómo él, digamos, permite considerar el punto de vista del observador y por lo tanto es una teoría de segundo orden, al igual que otras como la sistemología interpretativa, que es otra teoría de Latinoamérica desarrollada por el profesor Rancé Fuenmayor. Es decir, acá trabajó Fuenmayor, acá trabajó Maturana. La mayoría de las teorías, sin embargo, son de primer orden. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, pues Todo claro, profe. Todo claro, profe. Claro. Todo claro. Bueno. Bueno, eso era lo que teníamos que ver hasta ahora. Me gustaría que hicieran preguntas tanto de lo general como de lo particular, si hay dudas. Profe, ¿cuál era el otro autor que hablaba de esta teoría de primer orden? El último que habló, De la el teoría que de no era segundo Maturana, orden. De segundo orden. sí, pero Voy, el otro que había mencionado. voy a nombrárselo acá. Voy a colocárselo acá. ¿Sí? ¿Lo ve? Sí, Sí, a los que estén interesados en leer algunas cosas del profesor Fuenmayor, nosotros nos vamos a centrar en esto porque no es el objetivo del curso, pero quienes estén interesados, yo les puedo hacer llegar algunas de las ideas de él y podremos conversarlas en algunos momentos los jueves también. Profe, no me quedó claro cuál era como la principal diferencia entre el metasistema y el supersistema. Ok. Sí. Vámonos acá. Cuando hacemos este tipo de descripción, que vamos de algo pequeño a algo grande, pero no estamos hablando de una funcionalidad adicional, digamos, necesariamente, entonces, sino de contenido, que este está contenido en este está contenido en este, etcétera. Ahí estamos hablando de supersistema. Supersistema. Ahora, cuando nosotros pensamos en un organismo, por ejemplo, acá aparecen los organismos, ¿verdad? Aquí están los órganos y aquí están los organismos. Estamos pensando en el ser humano en particular, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que aquí está el ser humano, antes del ser humano aparecieron otros organismos, que son los organismos multicelulares. Por aquí podríamos pensar en un organismo multicelular, que tenga múltiples células. Podría ser, por ejemplo, un virus, ¿verdad? O una bacteria. ¿Ok? Ese virus o esa bacteria no pueden caminar, ¿verdad?
sino que son movidos seguros por el viento, etc. Si a ese virus o esa bacteria, al igual que a la silla que nombrábamos, le agregamos un mecanismo para que camine, ese mecanismo sería un meta, algo a nivel meta de ese organismo. Entonces ya ese organismo que puede caminar sería de un orden superior al que no podía caminar, que estaba antes. Luego, si a ese organismo le agregamos algo más, como por ejemplo cerebro, entonces ese sería otro nivel meta. Entonces ese organismo va a poder pensar. O sea, tendríamos un virus que aparte de poder caminar, podría pensar. Entonces ya aparecen dos niveles metas adicionales. Ya estaría en un nivel mucho más avanzado que los virus tradicionales. Sin embargo, no es este mismo nivel que tenemos acá. ¿Sí? Aquí estamos hablando de supersistemas. En el otro caso estaríamos hablando de metasistemas, porque estamos agregándole un nivel que le da una característica adicional, una funcionalidad o una capacidad adicional. ¿Está eso claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces acá, cuando aparece, por ejemplo, aquí normalmente nos movemos a nivel de suprasistema. Cuando nosotros vemos que aparece las neuronas que le permiten unas capacidades que no habían previamente, entonces acá aparece un sistema que contiene esto y contenía lo que tenía antes, entonces sería un suprasistema quizás, si contenía el anterior, pero sobre todo, si tiene el nivel celular, estaríamos pensando en que es una evolución de tipo meta, porque tiene una característica que no tenían los anteriores. Como un elemento. No es tanto como que está contenido en el otro. Por ejemplo, como cuando hablábamos del virus, si tenemos el virus que no tiene neurona, ¿verdad? Y luego tenemos el mismo virus con neurona, tenemos casi que el mismo organismo, pero le estamos agregando un nivel adicional que le da una capacidad que no tenía el anterior. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Me oye? ¿Está claro? Sí, profe, se ¿Me escuchó oye? bien. Y se entendió. Sí, profe. ¿Ahora? ¿Me oye? Sí, Sí, profe. se Sí, escucha. profe. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? ¿O prefieren que lo dejemos hasta acá? ¿Podría explicarme sobre la recursividad? Eso como que no me quedó muy claro. Ok. La recursividad, vamos a mostrar de nuevo la figurita. No, está después. La recursividad es esto que está acá, es ver también las partes del sistema, ¿verdad? Tenemos acá el sistema y acá tenemos las partes, pero en la recursividad estamos diciendo que las características de esto, la manera de ver esto, son aplicables para ver esto que está acá. Es decir, al bajar el nivel del sistema, estamos diciendo que tiene una cantidad de propiedades y características similares a las que tenía el sistema. Por ejemplo, el modelo de sistema viable, si consideramos la organización, vamos a suponer que esta es la organización, tenemos una cantidad de herramientas para estudiar la organización y, digamos, para estructurarla. Luego, esa teoría, las mismas ideas, las usamos para describir las partes de ella, es decir, los grupos de esa organización. Cuando hacemos eso, estamos diciendo que estamos aplicando una teoría que es recursiva, ¿sí? O la propiedad de recursividad entre los sistemas, en ese caso, entre la organización y los grupos, dado que los grupos se pueden ver como si fueran pequeñas organizaciones. ¿Está eso claro? Sí. ¿Sí? Ahora, claro, algunas veces eso no es aplicable. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de una molécula de carbono y luego paso al átomo, es muy probable que las propiedades de la molécula sean muy diferentes a las propiedades del átomo. Entonces no puedo aplicar la teoría de la molécula al átomo. Entonces ya ahí estoy pasando a un nivel donde la recursividad no es posible. ¿Está claro?
Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta adicional? Si tienen más preguntas o prefieren que lo dejemos hasta acá. No les oigo. ¿Prefieren que lo dejemos hasta acá? Yo creo que sí. A mí me parece correcto. Bueno, entonces el jueves conversamos acerca de todas estas ideas y posiblemente la siguiente semana podríamos, aparte de ver algunas cositas nuevas, podríamos seguir hablando acerca de esto porque esto es como fundamental para el trabajo que ustedes van a hacer y para el curso. ¿Sí? Bueno, lo dejamos hasta ahí entonces. Que tengan unas buenas tardes. Igual, profe. Chao, Chao. profe. Chao. Chao, profe. Profe, antes Sí, de dígame. que se desconecte, se me surgió una duda. Ajá. Es que aún así me enredo un poco con el tema de la complejidad. Dígame por qué será. Vamos a ver. Es que fue como que era porque surgía un problema dentro como del sistema. Como un problema. Es que eso había notado como apunte y como que por eso no entendí. Eh, Por